Nuestro invitado de hoy es consultor en gestión cultural de la integración regional transfronteriza en la cuenca del Río de la Plata con 36 años de actividad en la materia. Fue asesor de la Dirección de Asuntos Limítrofes del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay. Coordinador y asesor en asuntos de integración cultural educativa transfronteriza del Comité Binacional de Intendentes de la Hidrovía del Río Uruguay. Docente y capacitador con más de 80 publicaciones de su autoría y más de 70 conferencias que fueron presentadas en los países de la región. Posee además una amplia experiencia en diseño y evaluación de proyectos, gestiones y análisis. Actualmente es el director del Archivo General de la Nación. Bienvenido a Dato y Relato, Alberto Umpierres, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y disculpe que le dejamos esperando un Pero valió la pena porque fue interesante la entrevista. Sí, hacía días que estábamos con el tema de hablar con el senador, que están de recorrida. Vio que todos los candidatos están... Temas de candente actualidad. De un lado para el otro. Bueno, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Por favor, las órdenes. La primera pregunta que surge cuando uno tiene al director del Archivo General de la Nación, me imagino que para toda la gente que está del otro lado es, ¿qué es y qué hace el Archivo General de la Nación? Un organismo del cual hemos escuchado muchísimas veces, pero estoy seguro que la mayoría de los oyentes no tienen la más remota idea de cuál es su función. Bueno, el Archivo General de la Nación es heredero de dos archivos, y esto lo digo para tener una idea de qué es lo que de las competencias. En 1926, cuando se aprueba la ley de creación del Archivo General de la Nación, se unifican, por un lado, el Archivo General Administrativo, que recogía todo lo que era el material producido por el Estado, y por otro lado, el archivo del Museo Histórico Nacional, que eran una cantidad de archivos que venían de la época de los cabildos, y archivos particulares de interés público también, muchas de gente que coleccionaba documentación, o mismo que sus propios apuntes eran importantes porque participaron en procesos históricos. Entonces, de la unificación de esos dos archivos surge el Archivo General de la Nación, que es un archivo histórico y a la vez un archivo de la producción del Estado, sobre todo de la Administración Central. O sea, mucha documentación, todo documentación. Muchísima documentación. Y después se le fue agregando otras cosas en lo que tiene que ver con la custodia del patrimonio documental del país, ¿no? Por ejemplo, las joyitas, usted dice, las dos joyitas que tiene el archivo. No, tiene muchísimas. Pero cuando usted llegó, que lo sorprendió, mire lo que tenemos. Yo les traje algunos libritos para que vean el tipo de cosas que se publican. Por ejemplo, el Archivo Artigas es una. El Archivo Artigas se creó por ley de 1944 y al día de hoy se han publicado 38 tomos. Que Ana Ribeiro nos ha planteado también de que en algún momento buscarle la vuelta para que eso sea... Memoria del Mundo, la colección del archivo. ¿Qué implica que un archivo sea Memoria del Mundo? Memoria del Mundo son documentos que hacen al patrimonio universal, son cosas de mucha trascendencia. Es el estudio más serio y más largo, más grande que se ha hecho de un prócer nacional, ¿no? A nivel mundial. 38 tomos sobre la vida y actuación política de Artigas. ¿Qué vinculación tenía? ¿Usted tenía alguna vinculación o alguna información previa a asumir como director de lo que es el archivo? Sí, porque, a ver, en primer lugar siempre me gustó la historia y he estado visitando el archivo por cuestiones de investigación. Aparte por curiosidades hasta personales, porque el archivo tiene dos edificios. Uno es el archivo, lo que llamamos el archivo histórico, y el otro el archivo judicial, que tienen públicos hasta cierto punto similares, pero también, o sea, en el archivo histórico tenemos mucho movimiento de lo que es la parte de migración. Entonces viene mucha gente, digamos, público en general, que buscan cuándo su ancestro bajó del barco, por ejemplo, para de repente tramitar la ciudadanía italiana, lituana, o sea, ¿toda esa polaca, información está? O sea, tenemos, buena parte de la información. Hay alguna información que no la tenemos porque se perdió. Pero de cualquier manera hay otras fuentes de registros de pasajeros de los barcos.
O sea que usted puede ir, no, pregunto de Mucha ignorancia. gente va, Mucha gente va al gente. archivo y consulta a, buscar ver cuándo bajó el del bisabuelo, barco su abuelo, tatarabuelo, tatarabuelo. el chosno que Y esa se bajó información allá por 1850 Claro, porque mucha y pico. gente le cuesta además conseguir las partidas, ¿no? Claro, Como dice porque usted, además en España. esos registros normalmente se escribía de dónde venía, en qué ciudad se tomó el barco, y por ahí también pueden buscar partidas de nacimiento y otras cosas. A veces simplemente investigación genealógica, Sí, que sí, también curiosidad, hay claro. mucha, Claro. que no es solo curiosidad, la investigación genealógica muchas veces termina en libros. Claro. Porque se hace investigación genealógica de familias que han tenido alguna trascendencia por algún Claro, tema. claro. A veces, familias que tienen que ver con bodegas, pongámosle, estaban hablando del vino. Sí, Bueno, sí. familias que han tenido bodegas importantes o marcas o yo qué sé, o una granja que hacía quesos o yo qué sé. Y bueno, se hace toda la investigación genealógica de dónde vino, cuándo vino, y el tío y el sobrino y la descendencia que queda, yo qué sé. Pero usted nos contaba, todo que eso, usted nos contaba que iba habitualmente por cuestiones por profesionales. cuestiones al archivo. personales, porque también me gusta la genealogía. Ajá. También me gusta la genealogía y me gusta, tengo curiosidades por saber mucho de mi familia, de qué hizo fulano y dónde anduvo Mengano y por qué pasó tal cosa, y yo qué sé. Claro. Siempre digo. ¿Familia desde es chiquito, de dónde? De Maldonado, de San Carlos. ¿Y antes? ¿De dónde, ¿De dónde vino? De San Carlos. Mi familia es de San Carlos. No, pero ¿dónde vino? ¿Antes de San Carlos? El ¿de apellido origen? Pierres es de Canarias, pero Ajá. digo, de la cantidad de tatarabuelos y han venido de Portugal, tengo varios, porque San Carlos es originario de una población portuguesa que trajo Ceballos. Ajá. Que estaban, algunos que venían de las Azores y otros que ya habían nacido en Río Grande y vinieron en ese primer núcleo. Y después a ese primer núcleo se le sumaron españoles, y entonces se fue construyendo toda buena parte de esa investigación genealógica Claro. fue en las iglesias, ¿no? Ajá. ¿Cómo fue que le llegó el ofrecimiento de hacerse cargo del archivo? Bueno, resulta que todas estas cosas que ustedes nombraron cuando estaban hablando de mis antecedentes, de mi prontuario, digamos, cuando yo iba a la Argentina, una de las cosas que hacía era llevar el archivo Artigas. Y lo llevaba porque en aquella época, en 2010 fue cuando salió el fallo de La Haya, del tema de las pasteras, y se empezó a tratar de recomponer rápidamente la relación con Argentina, sobre todo en las provincias y sobre todo en Entre Ríos. Y bueno, y uno de los temas clarísimos que estaba, digamos, como para empezar a conversar y a tomar unos mates juntos, vamos a hablar de Artigas y qué pasó con Artigas, el federalismo, y bueno, yo cruzaba cada 2 por 3, iba por esas conferencias sobre Artigas. No era el único, obviamente, había un montón de gente que cruzaba, iba a ganar Ribeiro también. Se hacían conferencias en toda la Mesopotamia, hasta las Misiones, y en otras provincias más del interior también. Y bueno, llevaba el archivo Artigas y por allá algunos argentinos querían hacer una edición digital del archivo Artigas y gestionábamos el permiso para que y el ministerio aprobaba la publicación de algunos discos ahí que después el archivo Artigas quedó online porque se digitalizó todo y quedó online, así que ya las ediciones digitales quedaron como digamos como unos pequeños tesoros ahí para guardar el que tenía ganas, pero ¿Y cómo fue que usted terminó? Le preguntaba cómo... Bueno, por eso, porque me vinculé por toda esa cuestión de llevar el archivo Artigas y cada 2 por 3 estaba viniendo. ¿Cómo le llegó la designación para hacer? ¿Por qué me llegó? Sí. Por Marcos Metol. Ajá. Yo soy muy amigo de Marcos Metol. Marcos Metol, que hoy es el senador Marcos Metol, el senador suplente y coordinador de programas de Cabildo Abierto. Seguro. Ajá. Y ahí que le dijo... Porque, con Marcos Metol tengo una relación que viene ya de su padre, ¿no? Ajá. Alberto Metol Ferrer. Pero usted no había militado en Cabildo Abierto. Bueno, en la elección, ¿o sí? Sí, justamente por eso, sí. Por eso. Usted se vincula a Cabildo previo... Claro, yo ya perfecto. tenía una vinculación previa con Alberto sí. Metol Ferrer. A través de Alberto Metol Ferrer conozco a Hugo Manini Ríos. Ajá. Y bueno, el hermano del senador Manini. A Guido Manini lo conocí cuando era comandante en jefe, pero yo ya tenía vinculación con él de antes. Ajá. Vinculación de admiración porque había visto algunas conferencias de él como historiador. Mucho sobre Artigas, además, ¿no? Como historiador, claro. Como Artigas. Lo conocía como historiador, dando conferencias en distintos lugares. Y bueno,
lo conocí como comandante en jefe cuando estábamos haciendo toda esa gira por las provincias. Y él apoyaba mucho desde el ejército, de todas las guarniciones que tienen en la frontera. La prefectura naval también, digo. Nos apoyaba en el sentido de prestar alojamiento cuando se hacía alguna reunión o cosas por el estilo. Director, y en base a toda esa experiencia previa, ¿no? Uno muchas veces, y lo que usted viene contando además, de que visitaba bastante el Archivo de la Nación, ¿no? Sí. Por distintas tareas. Uno muchas veces cuando va a algunos lugares dice, si yo fuera director cambiaría o haría tal cosa o facilitaría tal cosa para el que viene a hacer algo. Usted que pasó para el otro lado del mostrador, diríamos, ¿qué cosas pudo cambiar o qué cosas le pudo dar a los que van al archivo diciéndole para facilitarle un poco la tarea? Bueno, primeramente a mí me sorprendió la designación porque no esperaba ninguna designación. Y cuando iba al archivo tampoco tenía en vistas que habría que cambiar algo, porque digamos, yo iba y estaba siempre muy bien atendido, el personal es muy profesional, sigue siendo. Entonces como que no tenía, no veía ninguna situación para cambiar. No me imaginaba tampoco como director del archivo. Y bueno, cuando aterricé en el archivo, empecé a ver una cantidad de cosas que había que ir profundizando, esto que te contaba antes del tema de las obras en el archivo judicial, que fue, bueno, prácticamente me llevó toda la gestión. Y en el 22 también hicimos un lavado de cara, digamos, de toda la parte de fachada y vereda, que eso fue algo que también a mí me lastimaba mucho, porque cuando asumí uno de los primeros problemas que tuvimos, aparte de la pandemia, obviamente, ¿no? Era el que siempre había drogaditos y gente ahí en la vuelta. Incluso me habían contado un poco antes de que yo asumiera que había habido un homicidio en la puerta del archivo. A navaja ahí, gente peleándose por droga, por un vintena acá, vintena allá, no esas cosas que pasan. Pero había gente que usaba el archivo, digamos la fachada, la vereda, para dormir, para hacer sus negocios ahí, porque tenía unas luces de noche, ¿no? ¿El archivo está ubicado? Claro, entonces, Convención y Uruguay. Pleno centro. Sí. En pleno centro, pero apartado Hacia abajo, 18. sí, claro. 18 de noche también, ¿no? Sí. Y bueno, entonces ese tipo de... La cuestión de la seguridad para mí fue fundamental desde que empecé. No había cámaras, otro tema importante. Tuve en eso, me ayudó un poco Rivera Elgue, me dio una mano. Y bueno, fuimos viendo una cantidad de temas de seguridad que había que solucionar. El tema de los drogaditos lo solucionaba así. Yo iba a abrir la puerta a las 7 de la mañana porque teníamos obreros adentro. Los obreros arrancan a las 7. Entonces yo iba a abrir la puerta a las 7 de la mañana y cuando veía algún tipo durmiendo, llama a la policía. Y llamo a la policía todos los días, llamo a la policía hasta que no vinieron más. A la policía, al MIDES, varias veces le sacaron los colchones y terminamos con ese tema. Y después había que limpiar, lavarle la cara al edificio de frente, porque eso también iba a mejorar el barrio. Pues había todo, cuando se generan ese tipo de cosas en la cuadra, en el barrio, como que hay una depresión generalizada. La gente ni se acerca. Claro, no, y la gente, digamos, todo el barrio, porque es un edificio enorme, digo, la vista del edificio afecta toda la cuadra. Claro. Pues es el edificio más grande, que hay un frente enorme. Entonces arreglamos la fachada y toda la vereda y eso cambió, pero radicalmente. Sí, le cambió obviamente el ánimo de los funcionarios, porque digamos, de prácticamente tener vergüenza de trabajar en el archivo, tener, bueno, como son depósito de papeles y depósito de la gente ahí que no se va nada, te va para el archivo. Si usted tuviera que... usted hace casi 5 años, 4 años y pico que está, sí, ¿no? Allí. Si usted tuviera que hacer un balance de la gestión, ¿cuál sería, además de las 2 o 3 cosas que mencionó, esas actividades que llevó adelante que usted dice, me voy contento que ahora el archivo tal cosa? Esa es una. Sí. Todo lo que hicimos en la parte de infraestructura, en el archivo de Convención, que es la sede central, el lavado de cara, el cambio de toda la fachada y la vereda fue fundamental.
porque no solamente cambió el archivo, cambió la gente de adentro del archivo, las que trabajan. ¿Cuántos Y cambió el funcionarios- barrio. ¿Cuántos El funcionarios? ánimo del barrio cambió. ¿Cuántos funcionarios tiene el archivo? Al día de hoy 30, pero cuando yo asumí eran 60. El problema es que no hay reposición de vacantes. Esos, Y esos aparte- 30 que se jubilaron. No, los 30 que son los que quedan No, ahora. los 30 y que los 30 no que están. faltan son, sí, algunos se jubilaron, otros se han muerto también, porque me pasaron una funcionaria y lamentablemente ya cuando la pasaron para el archivo venía enferma y le diagnosticaron cáncer y falleció en pocos meses estuvo. ¿Y se necesitan 30 más? Sí, se necesitan 30 más. El problema es que el archivo en 2005 tenía unos 150, 160 funcionarios, muchos de los cuales venían de los excedentarios, entonces gente que venía de Pluna, de Subsistencia, de AFE, de yo qué sé. De O sea, distintos sin lugares. ninguna formación para estar ahí. Sin ninguna formación para estar ahí. Algunos se formaron, había un núcleo de archivólogos importante, que están, muchos de ellos ya se jubilaron. Claro, el tema es que había mucha gente que no estaba formada para eso y bueno, fueron transcurriendo, digamos, en distintas tareas administrativas o de servicios y bueno, hasta que en cierto modo está bien que se haya evitado el cubrir vacantes porque bueno, lo que pasó en el Estado con toda la cuestión de... Pero ahora se precisaría cubrir y ahora vacantes se con precisaría, sí, especialistas. porque claro, al día de hoy, por ejemplo, la parte de conservación y restauración no tenemos gente, ya no hay nadie, no hay encuadernadores. Eso es vital, digo, porque los papeles se van deteriorando con los ¿Y qué años. se hace? ¿Se mandan encuadernar afuera? ¿O se mantienen sin encuadernar? No, desde que se fue la encuadernadora, que se jubiló hace relativamente poco, no se ha mandado ninguno el libro todavía, no hay ese grado de urgencia para reencuadernar. Director, ¿y qué hacemos con la digitalización? ¿Hasta cómo viene ese avance, no? Porque Y para ideal eso se sería precisa tener todo personal. digitalizado también, ¿no? Y bueno, sí, por lo menos los catálogos, eso ya está, digamos, los catálogos están en buena medida. Yo les traje acá algunas cosas que ya están colgadas también en la red. La guía de fondos, por ejemplo, la guía de fondos del archivo. Acá, digo, esto está colgado en la web y tiene todos los fondos del archivo, de toda la documentación en general. Pero hay catálogos también colgados. Catálogos de algunos fondos en particular. Sí, sí. El catálogo va al desglose de qué documento es, de qué año, quién le escribió a quién, qué cosa, y más o menos se describe el documento. ¿Y en hay contexto. algún convenio con AGESIC que de alguna manera pueda ayudar para el archivo? No para eso no. La digitalización de archivos requiere de archivólogos porque hay que describir el documento. Claro, hay que saber qué es lo que se está haciendo. Claro, hay que describir el documento, porque digamos, si uno digitaliza, vamos a suponer, una carta de Oribe, vos la podés digitalizar y la ponés colgada ahí. Bueno, y la gente, primero, ¿podés entender el manuscrito? Claro. Después hay una cantidad de palabras que de repente ya no se usan, ¿entendés qué es lo que está diciendo? Claro. Y hay que contextualizarla, es decir, ¿en qué contexto Oribe escribió esa carta? O sea, ¿quién? ¿Dónde? ¿Cuál era la situación? ¿Era una batalla? ¿Era un hecho político? ¿No? Todo eso hay que escribirlo. Eso es la descripción del documento. No es lo mismo que un libro, es decir, cuando uno digitaliza el libro se presenta solo. Tiene un prólogo, tiene la biografía del autor, tiene cuando se hizo, todos los datos que vos precisás para más o menos entender el libro, de qué se trata y el contexto del libro. Claro. Pero un documento no. Ahí se necesitarían esos técnicos, esos Y especialistas. sí, entonces la digitalización de documentación es un tema para especialistas, que no es lo mismo, digamos, no lo podemos hacer haciendo una convocatoria de voluntarios porque no. No, claro, no va por ahí. Entonces, bueno, esa es la dificultad que hay. Es decir, Anáforas, por ejemplo, nos está dando una mano importante. Presidencia de la República hace poco también estuvo digitalizando algún material que era de presidencia, porque lo necesitaban no sé para qué, y bueno, digitalizaron la cantidad de libros de documentación de Presidencia de la República. Y estamos abiertos, digamos, a todo ese tipo de colaboración, pero digamos, lo que es digitalización a los efectos del uso en el archivo, lo tenemos que hacer nosotros y además tenemos que tener un programa especializado, que todavía no lo hemos podido implantar, de archivos para justamente poder acceder a esa documentación, ¿no?
Director, la experiencia suya a nivel personal, rica. ¿Se va contento cuando le toque? Sí, sí, sí. No, fue un periodo muy enriquecedor, sí, sí, sin ¿Sí? duda. ¿Qué queda pendiente? ¿Qué le gustaría que cuando venga la próxima dirección, si es que viene una próxima dirección a partir de marzo, ¿a usted le gustaría quedarse? ¿O siente que A ver, ya yo está? no quiero hacerme expectativas de nada porque mi vida ha tenido muchos cambios. No, pero Pensé- digo, si suponiendo que el próximo gobierno, no importa quién sea, le diga, un Pierre se quiere quedar un tiempo más, ¿usted Sí, qué yo me diría? quedo. Que No, sí. sí, ¿Y sí. y cuál sería eso que encararía? ¿Cuál sería la próxima misión? Todavía quedan cosas de infraestructura. Ajá. Fuera de lo de infraestructura, que además ya está todo planificado, es una cuestión de voluntad política de mantenerlo, de seguir ejecutando. Lo que sería bueno ponerle más énfasis sería el Sistema Nacional de Archivos. Eso Marcos Metol lo puso en el programa y se aprobó en el programa de Cabildo ¿En el Abierto. programa de gobierno? Sí, ¿Qué implica eso? El Sistema Nacional de Archivos es una ley que se aprobó en el 2007, es el 18.220, que lo crea y después se reglamenta en un decreto 355 de 2012. El Sistema Nacional de Archivos, el Uruguay tiene más de 1.000 archivos Mm. en todo el país. Mil sitios físicos. Más de 1.000, sí. Un promedio de 50 por departamento. Estoy tirando así, Sí, sí. porque el último censo que se hizo actualizado de archivos es de 2011. Ajá. Al día de hoy posiblemente hay más o hay menos, no sé. Hay muchísimos archivos privados. ¿Y cuál es la idea del Sistema Nacional Y bueno, de el Archivos? Sistema Nacional de Archivos, otra de las cosas que les traje acá para ver son la norma de descripción archivística, Ajá. que esto es una resolución del Archivo General de la Nación. Un grupo de archivólogos hicieron una norma uruguaya de descripción de archivos. Entonces, tratar de generalizar la norma, hacer todos cursos de capacitación para que toda la gente que esté con archivos trate de describir de la misma manera, de eventualmente digitalizar de la misma manera. Porque también el Sistema Nacional de Archivos permitiría eventualmente, que es un proyecto que tiene la Asociación Uruguaya de Archivólogos, que nos mandó, digamos, como sería el ideal del Sistema Nacional de Archivos. Tener un portal donde cada persona busque por algún criterio lo que necesita y le salte en qué archivos hay material sobre ese tema o sobre esa persona o sobre lo que está buscando. Pero puede ser incluso para información política. Digo, si un político quiere saber, bueno, ¿qué se hizo en materia de tal cosa? Claro. Pongo y accedo a todos los archivos del país Las propuestas y me aparecen todo lo que se hizo en distintos lugares. ¿Las propuestas electorales también se incluyen? Por ejemplo, los programas de gobierno, ¿todo se archiva en cada elección? O sea, si alguien quiere archivos decir... de partidos no tenemos. Es decir, cada partido debería tener su archivo. Sí. Tenemos archivos de personas que obviamente son muy importantes en los archivos. Por ejemplo, Sanguinetti cuando se fue la primera vez donó su archivo. Ahora cuando se vaya a la segunda le vamos a tratar de pedir que done también los archivos de la segunda. Director, ¿es verdad que está la partida de nacimiento de Gardel? Sí. ¿Y es posta? A ver, la partida no zanja el tema. No sabe. Porque la partida, que dice. Pero dice que nació en Tacuarembó. Dice Tacuarembó. No, porque digamos, no zanja el tema porque la tesis uruguaya habla de una adopción irregular. Adopción irregular. Claro. Ajá. Porque en teoría, cuando nace este hijo bastardo del coronel en Tacuarembó, sí, no lo anotan. O lo anotan y después lo cambian de nombre, digamos. Ajá. Pero el cambio de nombre se hace como una adopción irregular. Esa es la tesis, creo, por lo que tengo entendido. Entonces, la partida que aparece, que es la que creo que surge de alguna cuestión sucesoria, de un trámite sucesorio que se hizo acá, obviamente no va en el sentido de probar la tesis uruguaya. Pero puede ser una partida, digamos... Sí. Una adopción irregular disfrazada de partida de nacimiento. Pero lo cierto es que la partida es bastante está. común. La partida está. Sí. Y de Artigas tenemos las instrucciones. Lo que se llama inscripción tardía. La última, la de Artigas, las instrucciones del año 13 están allí, la carta que le envió a Paraguay con las instrucciones. Las instrucciones del año 13 creo que están en el archivo Mitre. Hay varias versiones, andan en distintos lugares. ¿En Argentina? Sí, acá hay una...
Acá creo que hay una. Hay algunas que son... no sé si se encontraron todas las versiones. Lo que pasa es que hay muchas copias. Pero la original es la que aparentemente original no hay. ¿Cuál será? ¿No? La que fue a Paraguay es la que está en el archivo Mitre. Claro. Eso es así. Pero sería bueno rastrear eso, ¿no? Sí, se hizo un rastreo, sí. ¿Sí? Yo me acuerdo de haber participado en eso junto con Beatriz Gueguren, que todavía es la directora de documentación del archivo. Y medio que se trancó el tema en el archivo de Río de Janeiro, pero no sé bien cómo terminó, porque yo en ese momento no estaba, digamos, no estaba muy vinculado a la investigación, era ella la que centralizaba todo ese tema. Eso fue, no sé qué estamos hablando, 2015, 2016, por ahí. Alberto Umpierres, director del Archivo General de la Nación, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, a las órdenes. Un gusto. Bueno, y ahora vamos a hablar de emprendedores. Vamos. Ya Bueno. nos vamos a hablar de emprendedores. Hablamos un poquito de esto que traje. Bueno, muy bien, nos quedan 10 minutos prácticamente para finalizar el programa que ha ido de un lado a otro, saltando de un lado a otro con mil cosas, y nos toca hablar con emprendedores, algo que en Dato y Relato hemos hecho en varias oportunidades, y en este caso con un tema bastante diferente. ¿Por qué? Porque en su momento acá, hace unos cuantos meses, vino Jorge Umia y trajo y puso encima de la mesa una figura que quedamos con Fernando y buena parte de los oyentes comentando qué maravilla que es esa figura. Y yo le pregunté de qué era, quién había hecho esa figura, y me dijo que quien hizo esa figura fue el señor con el que vamos a hablar ahora. Y dicho sea de paso, yo le pedí al señor que me hiciera una figura que tengo en una biblioteca, en un lugar de privilegio, mi biblioteca, que se van a reír, pero es una figura de Spider-Man. Maravilloso. Y le dije que teníamos que conversar con él al aire, y está por allí en su estudio de trabajo, si no me equivoco. ¿Está por ahí, Roque? A ver, Hola. ¿cómo estás, Roque? ¿Andás bien? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, un gusto saludarte y conocerte. Igualmente. Roque, ¿tenés alguna figura para quienes están viéndonos a través de YouTube que puedan ver alguna de las figuras, más allá de que tenemos la inmensa mayoría de la gente a través de la radio, que vos le vas a poder describir cómo son esas figuras y nos vas a contar cómo surge esa idea de crear esas figuras? Sí, cómo no. Bueno, tengo por acá, voy a mostrar, no sé si aprecian ahí un poco. Perfecto. Es un busto de Wolverine. Un busto de Wolverine. ¿De qué está hecho? ¿De qué están hechos las figuras que haces, Roque? Todo lo que pinto está hecho en resina, lo imprimo yo. Ajá. O sea, vos tenés una impresora 3D. Bueno, ahí va, tengo una impresora 3D imprimís de ahí resina. y tu trabajo, digamos, ¿cómo se diría? Artesanal es pintarlas. Ahí va, exactamente, sí. O sea, se imprime la figura, tiene un procesado, que es todo lo que es la limpieza de quitar soportes, de lavarla, porque, o sea, que hay que quitarle todo el exceso de resina que tiene, después se cura, después se pasa por un lijado para dejarla, o sea, perfecta, para que quede linda para pintar. Y después recién ahí sí se pone un imprimante y se pasa a pintar. Todo ese proceso que mencionaste recién, ¿cuánto lleva? Y depende de lo que es la figura, pero una impresión más o menos estándar estaría más o menos entre 8 y 10 horas, y después entre lo que es el procesado hasta llegar a pintarlo, y quizás que lleva unas 5 o 6 horas más. Y un extra de que depende del tamaño. Este Wolverine, por ejemplo, llevó alrededor de quizás unas 20 horas de trabajo. ¿Incluyendo el pintado? Incluyendo el pintado, sí. No, o sea, incluyendo el pintado, Sí, procesado y pintado. Bien. Mostranos alguna más mientras nos vas contando. No. A ver. Ahí, bueno, un Superman, busto de Superman. Por lo general estoy pintando bustos últimamente. Sí, se llega a ver bien ahí. Describinos el tamaño de la palma de una mano, más o menos, ¿no? Sí, más o menos son 8 centímetros, 9 centímetros más o menos. En el caso del busto. Sí. Por acá tengo una figura también, que en realidad son miniaturas. Estos son unos 12 centímetros quizás. Ajá. ¿Ese es el tamaño más o menos estándar de una figura que vos haces? ¿12 centímetros por ahí? Sí, más o menos, sí. Tengo más chica, igual he pintado más chica, que esta sí no la imprimí yo.
la compré, que es de Warhammer, de un juego de mesa. Estos son 32 milímetros. ¿Y por qué ese tamaño, tanto uno como el otro? ¿O uno hay una estándar más o menos, o vos imprimís el tamaño que quieras? No, en realidad puedes imprimir el tamaño que vos quieras. A mí, por lo general, me gusta lo que es miniatura. Este en particular ya viene así porque es de un juego de mesa. Es Ah, de los ok, Wargame. claro. Yo, la verdad, que no soy muy versado en ese tema. Me gustan las figuras, nada más lo único que hago es pintarla. Pero, pero sí, después el tamaño ese que vos quieras. Un tamaño estándar son más o menos escala 1:12, que son entre 12 y 15 centímetros, que es lo normal de una figura, como el Spider-Man que te dice. Sí. Más o menos eso. Después ya vienen en escalas más grandes, de 30 centímetros, 45 centímetros. Yo no, en ese sentido no sé pintar esas figuras. No. Pero He pintado alguna que otra, pero ¿cuál no es la sé. diferencia entre pintar una más chica y una más grande? El tema es la técnica de pintado que lleva Ah, cada figura. Lo que es miniatura lleva un contraste más alto para poder ver los volúmenes de la pieza. O sea, uno tiene lo que es el sombreado de las partes de la cara, del torso, los brazos, que puede ser también. Uno tiene que darle con mayor contraste para hacer resaltar el volumen, por ejemplo, los pómulos, la ajá. frente, lo que es la nariz. Esas son partes que suelen ser más brillantes, y ¿Cómo, uno tiene que exagerarlas. cómo surgió esa beta artística tuya? ¿De dónde viene? Mira, sinceramente, arranqué más o menos quizás a pintar figuras 2 años y medio, quizás. ¿Hace 2 años y medio? Sí, dos Ah, años y medio, sí. poco. Sí, sí, poquito. Yo soy nuevo prácticamente en esto, pintando. Ajá. ¿Y de dónde Y te bueno, vino la idea? mira, surge porque tenía con un amigo, queríamos emprender, le gustaba mucho lo que era la pesca y bueno, quería hacer señuelos de pesca. Estuvimos un tiempo haciendo señuelos y bueno, pero había que pintarlos a los señuelos artesanales. Claro. Y bueno, yo me animo, digo yo. Y me gustó el tema, me pareció algo que más allá de lo que era, me desestresaba bastante, era un lindo pasatiempo pintar. Ajá. Y scrolleando un día en TikTok, me salta un pintor mexicano muy conocido, se llama Alan Castellano, alias Bicéfalo. Ajá. Él sale por Twitch, él pinta, da clases, y bueno, me metí a su canal y me empezó a atrapar, empecé a averiguar cómo era el tema para la pintura, qué era lo que necesitaba, y él me fue guiando más o menos, y ahí empecé a pintar de a poquito. ¿Y te, Obviamente que las primeras salían muy mal. ¿Y te compraste la impresora para hacerlo? Sí, 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 ahí averigüé, porque claro, busqué acá miniaturas y la verdad que no hay nada. Lo que es Uruguay no hay nada en plaza, ni siquiera pintura. ¿En Uruguay no Porque, hacemos ese tipo de cosas? ¿cómo, perdón? ¿En Uruguay no se hacen ese tipo de cosas de pintor No, de...? no se consigue en pieza de casteo, que es lo que se llama. No, acá por lo general lo que vos pintás es o juegos de mesa que podés conseguir Ah. o lo que es impresión 3D. ¿Cuántos Pero, tenés en tu casa? ¿cuánto? ¿Cuántos tenés de todas esas figuras en tu casa? No, vos sabés que no tengo muchas, la mayoría las he regalado todas. ¿En Y serio? quizás Mirá. que acá tengo lo que son 6 figuras. Mira, acá, ¿Te quedan 6 nada más? esta está en proceso, esta la estoy Oh, pintando. mirá. Ese es un vikingo lo que estamos viendo, Sí, ¿no? un bárbaro, sí. Un Este bárbaro. lo estoy pintando, todavía no lo terminé. Pero no, ya te digo, tendré capaz que en mi repertorio 10. Después Mirá. regalado la mayoría. ¿Y cómo te encuentra la gente? ¿Por dónde? Estoy en Instagram, sr-baki-estudio, con Baki ese. con K, estoy mirando acá. Baki con K. SR como señor, ¿no? Como si no, SR sí. guión Sí. bajo Baki con K guión bajo estudio. Ahí va, Eh, exactamente. estaba mirando el Instagram, no hay demasiados superhéroes, ¿no? O sea, está algún busto de Superman, está por Sí. ahí Spider-Man, está por ahí Wolverine. No, no vas muy por el lado de los superhéroes, ¿o sí? No, voy más por el lado de la fantasía. Me gusta mucho más lo que es fantasía. Ah, porque O sabés sea, que tenés un mercado en el cual me sí. incluyo, que somos los enfermitos de los superhéroes, ¿no? Que somos unos cuantos, ya está, del otro lado Tomás también, que nos gustan mucho los superhéroes y nos encanta tenerlos ahí en una repisa. Tenés un Sí. público, un mercado ahí que te lo estás perdiendo. Bueno, va a haber que apuntar para ese lado entonces. Sí, yo te diría que sí. Roque, ¿cuánto cuesta aproximadamente una figura de esta? Si alguien quiere decir, bueno, quiero una. Y una estándar que, o sea, de pintado simple, alrededor de 4.800 ¿Qué pesos, quiere decir 5.000. pintado simple?
Que no tenga muchos detalles de lo que es la figura, o sea, Ah. que implica hacer detalles, yo qué sé, en metales o armaduras, eso implica mucho más tiempo. Ah, o sea, un vikingo, por ejemplo, como el que estás haciendo, lleva mucho más tiempo. Ese lleva mucho más tiempo, ¿Cuánto, ese ya pasó cuánto las hace? 20 horas de trabajo. 20 horas hace que estás con él. ¿Cuánto le dedicás por día a una figura vos de tiempo? Porque además tenés tu trabajo, además. Tengo mi trabajo, sí, yo trabajo y tengo los horarios que son rotativos y la verdad que le dedico lo que puedo. O A sea, veces más o menos. ¿Cuánto? Más una o hora y menos. media, 2 horas, a veces 4 horas. Cuando estoy 4 horas. 4 horas. Porque además Sí, tendrás familia, o qué sé yo, sí, sí, ¿no? sí. Obligaciones. Tengo 3 niños, una Tres, señora. claro. Pará, ¿y los tres chiquitos? No, tengo uno de 17, una niña de 13 Sí. y el más chico que tiene 2 años y medio. 2 años y que no pase por el lado de la figura porque... No, no, ¿Y sí. te piden algo, que le hagas algo? No, vos sabés que no, mi No. nena, estoy en debe con ella, que ella sí me ha pedido que le haga un busto de que le gusta Spider-Man y Venom, que quería con la Sí, mitad. claro. Y no Ahora se lo he está hecho Venom, todavía. claro. Está Venom. Claro. Tenés que agarrar una beta de Es superhéroe. ahí, es ahí. Es ahí, es ahí. Es ahí. Y Tenemos. sí, el día del cómic, ahí sí, te apareces tenés con... que. Sí, claro. Con Montevideo Cómic. Sí, sí. Andá, sabés cómo te Es va a la llevar zafra ahí. Es la zafra. Roque, queríamos conversar contigo porque nos pareció Bueno. que estaba bueno. Y bueno, nada, cuando Jorge trajo a